Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Siguiendo con el libro de Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 5, del 24 al 34, donde se nos narra la sanidad de una mujer que se había gastado toda su fortuna en médicos y no tenía una enfermedad de flujo de sangre, una hemorragia, por más de 12 años y no había encontrado alivio y salud a esta enfermedad. Y vino aquel que le podía dar esa salud, la podía sanar, la podía salvar. Dice así la palabra del Señor en Marcos. Si me queréis acompañar, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5. Los versículos del 24 al 34. Marcos, capítulo 5, los versículos del 24 al 34. Dice así la palabra del Señor. Fue pues con él, es decir, Jairo, porque aquí se nos narra la resurrección de la hija de Jairo, y también la mujer que tocó el borde del manto a Jesús. Dice así: y fue pues con él, es decir, Jesús fue con Jairo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No sabemos exactamente la razón, pero dice la Biblia que ella vino a Jesús por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Dice que se le acercó. Pero bueno, esto podemos inferir de que aquella mujer había oído, había escuchado de Jesús, de sus señales y prodigios y maravillas que él hacía, de que muchas multitudes iban tras él. Esta mujer había oído de Jesús. Dice Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, es decir, que sepamos, no había visto ningún milagro, pero como dice el apóstol Pablo, Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír. Así fue en el caso de esta mujer, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Si tan solo toco su manto, sanaré. La palabra sozo significa, o se traduce, salvar o sanar, porque significa la liberación material y temporal de peligros, sufrimientos, etc., y también de la salvación espiritual y eterna. Porque esta mujer decía en sí misma: si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo
que estaba sana de aquel azote. Según la ley de Moisés, los que tenían flujo de sangre eran inmundos. Podíamos ver en Levítico los versículos del capítulo 15, los versículos del 25 al 30, para enterarnos un poco en el contexto. Dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que se durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante del Señor del flujo de su impureza. Tal vez, sabiendo esto, la mujer de esta historia vino a Jesús por detrás. De todos modos, hay algunas lecciones que usted y yo podemos aprender en esta mujer. Primero, vemos que ningún hombre podía ayudar a la mujer en su enfermedad. Ella, como vemos, ¿verdad?, dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, estos 3 factores aumentan la gravedad del caso y la desesperación del cuadro de esta mujer. Los esfuerzos de años atrás dejaban a la mujer peor todavía. Cada esperanza resultaba falsa. Desde la perspectiva humana, su caso no tenía solución. Para el hombre era caso perdido. Todos los medios habían agotado toda posibilidad de mejoría, excepto el único para el cual no hay imposibilidad. Esta mujer tiene fe en el poder ilimitado de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que desde hacía 12 años la mujer padecía de flujo de sangre. Eran muchos años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, toda su fortuna, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ella ilustra que en ciertas circunstancias nadie sino el Hijo de Dios le puede salvar, le puede sanar. Entonces aprendemos que esta mujer tenía una fe extraordinaria, una fe grande, una fe ejemplar, una fe para que podemos al imitarla, a ir cuando tengamos esas necesidades, cuando tengamos esas enfermedades, cuando veamos que no hay solución en las cosas, debemos de ir a nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía que con nada más tocar el manto de Jesús podía ser sanada. Ella no buscaba alguna cosa grande, ni necesitaba una explicación científica. Ella nada más tenía confianza en el poder milagroso de Jesús. ¿De dónde vino esta gran fe? Dice el versículo 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino a él. No dudó en ningún momento, no dudó de que ella podía hallar la solución para su enfermedad, para este flujo de sangre, para esa hemorragia que tenía casi, como dice, ¿no?, o 12 años. Su fe vino de oír
de oír hablar de quién, de Jesús de Nazaret. Entonces, después de que fue sanada la mujer por su fe, Jesús hizo la pregunta del versículo 30. Dice el texto así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Creo que Jesús hizo esa pregunta no para obtener información, porque ya sabía todas las cosas, pero hizo la pregunta para sacar de la mujer una confesión de su fe. Dice el texto, comenzando en el versículo 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, acontecido, vino y se postró delante del Señor, delante de Jesús, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aunque, como dice Marcos 5, 31 al 34. La mujer iba tocando, él dice que las multitudes le iba tocando, ¿verdad? Andando por el camino. Pero Jesús sabía que el propósito premio de la fe de la mujer con su sanidad, pero sabía que a propósito premió la fe de la mujer con su sanidad. Vemos, dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Es decir, temblorosa, temerosa, porque había experimentado en su cuerpo inmediatamente el cese de esa hemorragia, de esa enfermedad, ¿verdad? Su temor se debió al reconocimiento de haber sido sanada milagrosamente y de estar ahora en la misma presencia de un ser todopoderoso que sabría quién era ella. Dice que cuando vio que no había quedado oculta, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esto lo hizo aquella mujer valiente, delante de todo el pueblo. Ella había pensado quizá mantener en secreto el asunto, pero Jesús quiso que ella lo publicara. La declaración pública de la mujer no fue para informar a Jesús, sino para mostrar al público su deidad, la deidad de Jesús. Hija, qué expresión, ¿verdad? Aquí es un término de afecto, de amor, de ternura, ¿verdad? De ese amor infinito y eterno de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Jesucristo. Jesús es el verdadero sanador de todos los males de la humanidad. Es el gran Salvador del mundo. Jesús atribuye la sanidad de la mujer a su fe. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, aunque ella reaccionó con gran temor, ¿verdad? La mujer no se avergonzaba a decir toda la verdad, lo que Jesús había hecho por ella. Como la mujer de esta historia, ningún hombre
sea predicador o sea sacerdote, puede salvar al pecador. Aún las obras buenas que ha hecho el pecador en otros tiempos no pueden salvarle. Hay que tener una fe en Jesús, que acepte sus condiciones de salvación sin que demande grandes explicaciones o señales. Usted y yo podemos obtener esta fe de la misma fuente de donde obtuvo la mujer. Viene del oír de Jesucristo, huir de su palabra, del Evangelio, huir de ese médico por excelencia que nos puede dar salud y sanidad a nuestras almas, que puede limpiar nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras rebeliones. Nosotros oímos acerca de Jesús cuando oímos la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como la mujer, nosotros tenemos que confesar nuestra fe en Jesús para ser salvo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Claro que tal confesión delante de otros se hace temiendo y temblando, pero si nos avergonzamos de Jesús hoy, cuando vuelva en el día del juicio, Jesús se avergonzará de nosotros ante su Padre, como dice Lucas 9:26. Para terminar esta lección, fíjese usted en esta historia de Marcos 5, y en que una gran multitud seguía a Jesús y le apretaba, pero nada más una persona le tocó. ¿Qué de usted, amigo? ¿Realmente tiene usted esa fe activa, viva, esa clase de fe que salva? Como dice Santiago 2 del 20 al 26, ella tenía esa fe en el poder milagroso de Jesucristo y actuó para conseguir la curación que tanto deseaba. De ese azote que la tenía por 12 años, apartada, marginada. Es decir, esta pobre mujer estaba sufriendo una hemorragia, un constante flujo de sangre que no solamente le producía gran padecimiento físico, sino que también hacía que ella fuera inmunda, según las estipulaciones de la ley de Moisés. Estaba condenada al atrocismo por la sociedad judía. Es decir, ¿sabéis lo que significa esta palabra? Aislamiento que se somete a una persona generalmente por no resultar grata. Así lo decía la ley de Moisés, que aquella mujer fuera inmunda y fuera apartada. Estaba condenada al atrocismo por la sociedad judía. Tenía que mantenerse a distancia de todo el mundo. No podía asociarse con los demás. Era como un leproso. Según la ley de Moisés, los judíos fieles se les prohibía. A los judíos fieles se les prohibía tocar a una mujer mientras estuviera en esta condición. A ella no se le permitía asistir a la oración judía, ni en el templo, ni en la sinagoga. Por 12 largos años, esta lastimosa mujer había sido condenada, aislada de la sociedad. Mis queridos amigos y amigas, hoy puede usted venir a ese médico por excelencia, el mejor médico y doctor del mundo, porque te puede dar la sanidad de tu alma, te puede limpiar y purificar tus pecados y darte la paz y la reconciliación con nuestro Padre Celestial, para poder tener esa esperanza de vida. Jesús dice que le manda a ir en paz, terminando así el gran milagro, instantáneo y completo. Prueba de su deidad. Ven a Jesús si quieres ser sanada. Que Dios te bendiga y hasta la próxima ocasión. Muy buenas tardes. Un saludo.